Hola con todos, bienvenidos a este video que les vamos a contar sobre la anatomía del cuello. El hueso hioides es un hueso impar que se encuentra a nivel de la región cervical anterior, entre la mandíbula y el cartílago tiroides, a la altura de C3. No se articula con otro hueso y está suspendido por los músculos y ligamentos que lo van a unir a la mandíbula, al manubrio del esternón, a la apófisis estiloides, al cartílago tiroides, a la escápula y a los ligamentos estiloideos. Su función principal va a ser siempre mantener la vía aérea abierta y además va a ser el punto de intersección de los músculos suprayoideos e infrayoideos. La estructura del hueso hioides es en forma de U y está compuesto por un cuerpo, la base de la U y dos astas mayores y dos menores. Se origina a partir del segundo y del tercer arco faríngeo. El cuerpo está ubicado en posición anterior con su cara anterior convexa y orientada antero-posterior. Aquí se insertan los músculos miloideo, genoideo y homoioideo. El asta mayor se proyecta en dirección posterolateral y sirve como punto de inserción para la membrana tiroidea y diversos músculos como el tiroideo, hiogloso, constrictor medio de la faringe, esternoioideo, estiloideo. Y el asta menor son proyecciones hacia arriba desde la cara superior del cuerpo y se unen con el asta mayor, donde se insertan los ligamentos estiloideos. Músculos del cuello. Tenemos al músculo macetero que eleva la mandíbula para cerrar la boca y los movimientos de masticación. Luego tenemos al músculo estiloideo que eleva el hioides y la faringe durante la deglución y ayuda a abrir la glotis. Luego tenemos el vientre posterior del músculo digástrico que ayuda a elevar el diafragma. Luego tenemos al músculo escaleno posterior que eleva la segunda costilla. Luego tenemos al músculo trapecio que ayuda a mover la clavícula. Luego tenemos al músculo esternocleidomastoideo que ayuda a los movimientos de la cabeza. Luego tenemos el músculo escaleno anterior que eleva la primera costilla. Luego tenemos el vientre inferior del músculo homoioideo luego tenemos al músculo boxinador que ayuda a la deglución. Luego tenemos al músculo orbicular de la boca, al músculo depresor del labio inferior. Luego tenemos el vientre anterior del músculo digástrico que ayuda a la apertura de la boca. Luego tenemos al músculo miloioideo que ayuda a mantener la postura de la cabeza. Luego tenemos al músculo hiogloso que ayuda a elevar la lengua. Luego tenemos el hioides que es básicamente la articulación durante la deglución. Luego tenemos al músculo constrictor medio de la faringe que ayuda a mantener la postura de la cabeza también. Y luego tenemos al músculo constrictor inferior de la faringe que estrecha la faringe durante la deglución. Luego tenemos al músculo esternotiroideo que del cuello. Tenemos la fascia superficial, que es la capa más externa que cubre todo el cuello. Tenemos la fascia profunda, que es la protectora, que cubre los músculos y huesos del cuello. Tenemos la fascia petraqueal, que es la guardiana, que es la capa que cubre la tráquea y los músculos de la laringe. Luego tenemos la fascia prevertebral, que es la espaldera, que cubre la columna vertebral y los músculos de la espalda. Luego tenemos la fascia bucofaringea que cubre la boca y la garganta. Y luego tenemos la fascia visceral, que es la interna, que cubre los órganos internos del cuello. Arterias del cuello, territorios de irrigación. Arteria carótida externa. Se divide en dos, ramas colaterales y ramas terminales. Dentro de las ramas colaterales encontramos arteria tiroidea superior, arteria lingual, arteria facial, arteria occipital, arteria auricular posterior, arteria faríngea ascendente. Dentro de las ramas terminales encontramos arteria temporal superficial, arteria maxilar, arteria subclavia. Se divide en ramas colaterales y rama terminal. Dentro de las ramas colaterales encontramos arteria vertebral, arteria torácica interna,
Dentro del tronco tirocervical encontramos arteria tiroide inferior, arteria cervical ascendente, arteria transversa del cuello, arteria supraescapular. Dentro del tronco costocervical encontramos arteria cervical profunda, arteria intercostal suprema, y dentro de la rama terminal encontramos a la arteria axilar. Nervios del cuello. Los más importantes son nervio glosofaringeo, nervio vago, nervio accesorio, nervio hipogloso. Plexo cervical. Sus componentes claves son el asa cervical. Se divide en dos, raíz superior y raíz inferior. Nervio frénico, nervio occipital menor, nervio auricular mayor, nervio transverso del cuello, nervios supraclaviculares. El plexo braquial está formado por los ramos anteriores de los nervios cervicales de C5 a T1, los cuales se combinan para formar tres troncos. El tronco superior, que está formado por las raíces de C5 que une con C6, que puede recibir una rama comunicante de C4. El tronco medio, que está formado únicamente por las raíces de C7. El tronco inferior, que está formado por las raíces de C8 y T1. Estos troncos descienden por la región cervical lateral y pasan por la primera costilla, la clavícula y el borde superior de la escápula para llegar a la axila y de esta manera poder inervarla. Y aquí vamos a encontrar el nervio supraescapular, que se origina en el tronco superior, atravesando la región cervical lateral y va a pasar por la escotadura escapular e inervar los músculos supraespinosos e infraespinosos. También va a enviar ramas a la articulación del hombro. El tronco simpático cervical está ubicado por delante de la columna vertebral y esta se va a extender desde la base del cráneo hasta la apertura superior del tórax. Va a presentar tres ganglios. El ganglio cervical superior, que está en el espacio retroestiloideo junto a la lámina prevertebral. De este va a inervar el plexo carotidio interno y va a emitir ramos a los nervios retroestiloideos y a las vértebras. También genera los nervios cardíacos cervicales superiores, que son importantes en la función simpática del corazón, junto con las ramas que van hacia la laringe, la faringe y otros tejidos. El ganglio cervical medio se ubica cerca de la altura del cartílago cricoides, entre los músculos escaleno anterior y largo del cuello. Es pequeño y en algunos casos puede estar ausente. El ganglio cervical inferior es frecuentemente funcionado con el primer ganglio torácico para formar así el ganglio estrellado. Está ubicado frente a la cabeza de la primera costilla y a nivel suprapleural. Este va a emitir ramos hacia los vasos subclavios, el plexo vertebral y el nervio cardíaco cervical inferior.